Muy bien, muy buenas tardes, noches, aquí desde la Zucca en Alamogordo, Nuevo México. Son las 7:37 minutos hora montaña. Y aquí estamos, como de costumbre, todos los domingos a la misma hora. Bueno, después de las 6 de la tarde para Radio Zucca y alrededor de las 7:30, 7 a 7:30 para el resto de la transmisión que estamos haciendo por estos medios, YouTube, Facebook y Twitter. Y como siempre, si no se ha suscrito al canal del YouTube, pues ahí está solamente. Cuando desee revisar o mirar alguno de estos videos que hablan del fascinante mundo de la profecía y la palabra de Dios, ahí tiene la información. Así que lo puede hacer, me deja saber por un texto o de alguna otra manera en el Facebook. Y aquí estaremos, Dios mediante. Estamos aquí con un propósito y llevamos ya un tiempo desde que comenzó la pandemia en el 2020 y eso dio inicio, apertura a que por estos medios estuviéramos saliendo al aire aquí desde la Zucca, en la ciudad de Alamogordo, Nuevo México, y poder transmitir de varias maneras, ¿no? Lo de Radio Zucca fue algo exclusivo que en realidad no tenemos dominio de eso, no somos propietarios, como se dice, pero por el momento tenemos una luz verde, se ha abierto una frecuencia la cual estamos utilizando y por ahí en el área local se puede recibir Radio Zucca. Entonces lo demás sí somos propietarios, ¿no? Del YouTube y de la cuenta del Facebook y demás. Además, he podido añadir algo que sí me han dicho que han estado recibiendo por estos medios. Es un archivo de audio solamente MP3 y por ese archivo MP3 estamos saliendo también en estos momentos. Está siendo predicado este mensaje desde varias plataformas, ¿no? Y recordad que cuando comenzamos, pues el problema siempre fue, y todavía no tenemos un ancho de banda como quisiéramos tenerlo. Estamos trabajando con un ancho de banda, lo que llaman un bandwidth limitado, pero gracias a la manera en que lo estamos haciendo, sí se puede hacer y a ver cómo podemos mejorarlo en el futuro, Dios mediante. Pero en fin, aquí estamos y estoy contento porque ya las temperaturas comenzaron a descender, ¿no? Y ya están obviamente por debajo de los 60 grados, entre los 50. Hoy, esta noche, va a bajar un poquito más de los 50 grados Fahrenheit, pero estamos preparados, ¿no? Tenía ciertos objetivos que quería realizar y gracias a Dios, uno por uno los hemos ido logrando, ¿no? Uno de esos objetivos fue lograr de alguna manera no transmitir el en vivo por Radio Zucca con un micrófono. En realidad es este micrófono que tengo a mi mano izquierda aquí, ¿no? Y entonces este micrófono me da entrada a la frecuencia determinada que tenemos por la radio. Es una frecuencia modulada, pero trabaja, sí trabaja. Y esto no lo había podido lograr anteriormente porque esto es bien complicado cuando hablamos de la calidad del sonido, del audio, del feedback, de los ruidos. Estoy en una plataforma prácticamente al aire libre. Si el tren le da con pasar, lo van a escuchar en el trasfondo, ¿no? Pero de la manera en que lo hago en la radio Zucca está controlado. Lo único que puedo controlar abiertamente es el micrófono, ¿no? Mientras estoy hablando. Pero lo puedo cerrar y lo demás sigue a través de los playlists, ¿no? En buena calidad, creo que es mejor que la calidad de MP3, la AAC, si no me equivoco,
a través de iTunes, ¿no? Estoy siempre utilizando cosas que ya están pasando de modas, pero en realidad me trabajan y me sirven, ¿no? Siempre recuerdo lo que Dios le dijo a Moisés, ¿no? ¿Qué tienes en la mano? Una vara, pues úsala. Entonces estoy utilizando esos playlists a través del iTunes y por ahí me dan la música que quiera en realidad, y puedo escoger la música navideña y puedo escoger la música cristiana. Pero eso es una parte, ese fue uno de los objetivos y creo que en esta noche puedo decir, no, mire lo que me ha tomado. En esta noche puedo decir que a través de Radio Zucca puedo hacer lo más cercano a una transmisión radial de frecuencia modulada oficialmente hablando, pero solamente lo estamos haciendo, ¿no? Por un corto tiempo de 2 o 3 horas semanalmente, solamente los domingos por la tarde. Pudiéramos hacerlo en cualquier momento, pero sería abusar de lo que pudiéramos decir, ¿no? De la libertad que se nos ha dado durante este tiempo a partir de la pandemia del 2020 en adelante. Pero aquí estamos, la Zucca permanece. Y todo lo que está ocurriendo va al pie de la letra, está cayendo todo como anillo al dedo. No, estuve hablando sobre los cambios en la política también, porque tienen que ver con las cosas políticas, ¿no? En las sinagogas se hablaba de todo y se hablaba de lo que estaba pasando en el asiento romano, en la ciudad donde estaba el emperador y todo eso. El cristianismo estaba bien informado de lo que estaba pasando en Roma, de lo que estaba pasando a través del imperio, aunque no tenían los medios de comunicación que nosotros tenemos. Por ejemplo, el apóstol Pablo no viajó varias veces a lo largo y lo ancho de lo que se conoce el área geográfica del antiguo imperio romano. Y por la gracia de Dios he tenido la oportunidad de llevar a algunas personas e ir y visitar algunos de esos sitios en Israel y a lo largo y lo ancho del país de Turquía, ¿no? Es algo extraordinario. Y ya que estábamos haciendo esto, pudimos visitar entonces la hermosa Grecia, la ciudad de Atenas y todas estas cosas históricas, incluyendo un crucero por el mar Egeo, ¿no? Que cae como anillo al dedo porque desde Atenas, desde el puerto de Atenas podemos salir y visitar áreas que solamente y normalmente se llegan en barco, ¿no? Como la isla de Patmos. Y estaba muy entusiasmado con esto de ir a la isla de Patmos y sí pudimos ir ya en varias ocasiones, creo que en 2 ocasiones hemos visitado ese lugar, Mykonos y ese grupo de islas alrededor dentro del mar Egeo, ¿no? Algunas pertenecen a Turquía, otras a Grecia. Siempre ha habido un poquito de discordia ahí, pero en fin, en cuanto al relato bíblico, no, Dios lo determinó todo como Él quiso y el apóstol Pablo principalmente pudo viajar por toda esa área del Asia Menor, como se le conocía, ¿no? Y entonces siendo él de Saulo, oriundo de Tarsos, ¿no? Como se le llama a él, Saulo de Tarso, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de estar ahí en esos puertos pequeños y en el lugar donde él estuvo predicando una noche, toda la noche, y un muchacho joven se le cayó de un nivel más alto en el edificio y cayó muerto al suelo. Y milagrosamente Dios le resucitó, ¿no? Pero eso fue algo que quedó registrado en la Biblia, ese incidente, ¿no? Esas cosas pasan, somos humanos, pero Dios siempre está dispuesto a ayudar y a hacer saber que si tú le honras a Él, Él te va a honrar a ti. Y Él hizo el milagro y lo resucitó de entre los muertos, ¿no? Porque la misma Biblia dice que el muchacho cayó muerto, ¿no? Y luego, obviamente eso afectó al apóstol, creemos que afectó al apóstol en gran manera, es como un susto, nadie esperaba esto, ¿no? Pero fue de gran consuelo lo que Dios hizo con el joven, ¿no? Pero de ahí que ocurre algo, que el Pablo tenía la oportunidad de circuncidar esa esquina, ¿no?
de Turquía, si estamos hablando de la antigua Troas, desde ahí, él pudo haberlo hecho en barco y llegar a este pequeño puerto en Aso, creo que se llama. Y no lo hizo. Él aprovechó los caminos romanos. Había unas pequeñas carreteras romanas que ya estaban construidas, unas carreteras extraordinarias. Y él aprovechó y viajó al puerto de Asos caminando, ¿no? Y eso queda registrado en la Biblia. Estuvimos ahí en ese lugar, precisamente en el puerto de Asos. Y es extraordinario, muy rústico, muy... Uh, en la historia como que quedó atrás, pero tiene una vista hermosa ese lugar. Y solamente para meditar en esa orilla del mar donde estuvo el apóstol Pablo, quizás meditando sobre lo que había pasado anteriormente, ¿no? En Troas. Y el asunto es que son cosas que tú no puedes experimentar hasta que no estás ahí. Y no es tampoco ir como, aunque tú lo puedes ver como unas vacaciones, ¿no? Pero no fuimos, no acostumbramos a hacer estos viajes solamente como unas vacaciones, sino que queremos experimentar por el Espíritu de Dios estos recuerdos bíblicos, ¿no? Que quedaron estampados, ¿no? En el tiempo, y los podemos revivir de alguna manera estando ahí en ese lugar. Son cosas que nos han mantenido ocupados, porque esto, si uno continúa el proceso de las profecías, ¿no? La suma de su palabra, toda ella es la verdad. Entonces nos damos cuenta que es algo más que una religión, es algo más que algo académico, es algo más que una teoría religiosa, ¿no? No, aquí estamos sirviendo a un Dios vivo, eficaz. Su palabra es viva y eficaz, que nos ha dado al Espíritu de Dios. No es algo que podemos manipular y controlar. No, somos vasos de barro en manos de un alfarero, y ese alfarero es Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo de Dios. Algunos le llaman el hijo de un carpintero, pero si vamos al concepto bíblico de la palabra, la razón de lo que Dios hizo, lo hizo porque tenía que ser el hijo de Dios, no el hijo de otro ser humano, a causa de lo que pasó en el Edén con Adán, ¿no? Fue concebido por el Espíritu Santo, dice la palabra. Ahora llegan los tiempos de Navidad y se recuerda este incidente, este evento en que el ángel Gabriel se le aparece, ¿no? A la jovencita, ¿no? Miriam, María, y le explica. Ella no entendía muy bien, hizo preguntas razonables, pero el ángel lo dejó bien claro: la sombra del Espíritu de Dios vendrá sobre ti y concebirás en tu vientre un ser humano, y ese es el Hijo de Dios, será llamado Hijo de Dios. Entonces, eso es único y exclusivo. Esto separa al cristianismo de todas las religiones existentes. Pero volviendo a los objetivos, ¿no? Porque no quiero irme muy demasiado por aquí, pero porque tengo algunas cosas que quiero dejarles enfocadas, ¿no? Y detrás de mí en el pizarrón, como siempre, tengo algunos puntos, algunos versículos ahí, y si quieres anotarlos, quizás en tu ordenador, en tu computadora, puedas expandir la vista de la pantalla, pero va a ser en Isaías capítulo 66, en el verso 8, va a ser en Ezequiel capítulo 37, del versículo 5 en adelante, y en Daniel capítulo 12. En esas tres áreas les voy a dejar algo, porque parte de los objetivos que he logrado, ¿no? Es que, en cierta manera, no trato de imponer nada. Es simplemente una voz que clama en el desierto, tal y como Dios lo estableció. En realidad, aunque quisiera, no podemos salvar a nadie. Cada cual tiene que ejercer su propio libre albedrío. Pero, y este pero, tiene mucho que ver. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Alguien tiene que decirlo, y hay gente que quizás no le guste, ¿no?, escuchar lo que Dios tiene que decir, pero Dios nos encomendó ir, porque ¿quién irá?
¿quién escuchará si no hay quien les hables? ¿Y cómo escucharán si no somos enviados a que de alguna manera este mensaje llegue a tus oídos? Y aún así tú tienes toda la libertad para cambiar de canal, como se dice. Estamos limitados en lo que podemos hacer, pero te puedo garantizar que es algo poderoso y sobrenatural y que a la larga tendrás que darle cuentas a Dios tú. No yo necesariamente, yo estoy haciendo mi parte, estoy hablando esto y lo estoy ofreciendo gratuitamente. La fe viene por el oír. Estoy utilizando los medios disponibles que hay, aunque la radio técnicamente las ondas radiales son libres, Dios las hizo, pero están controladas ya. No, el internet está libre, pero hay que pagar por los servicios del internet. Pero aún así podemos decir que estamos utilizando las ondas radiales, los medios del internet, el ancho de banda, y por eso usted ve una serie de micrófonos por aquí, uno a mi izquierda para Radio Zucca y este a mi derecha para esta transmisión por el Restream, como le llaman ellos, una plataforma muy buena y económica y que te da para 4 plataformas adicionales, ¿no? Y de ahí que podemos salir por el YouTube, por 2 cuentas de Facebook, que ya van 3, y por Twitter, ya van 4. Tengo una más disponible, pero no he encontrado una plataforma que salga como quiero que salga la transmisión, de una manera práctica, pero que sea de valor, no algo que no quede muy bien el sonido y el video. Estoy tratando de maximizar, como se dice, si se puede usar esa palabra, maximizar, sacarle el máximo, ¿no? Al video y al audio, además de que tengo entonces el podcast a mi mano derecha aquí por el celular, y estoy entonces saliendo por estos medios sin empujar a nadie, como dice un cántico por ahí de navideño, ¿no? Estamos entrando y estamos saliendo sin empujar a nadie. Entonces, lo que sí puedo decirles en el temor de Dios es que todo ser humano será llamado a cuentas. Está determinado al ser humano morir una sola vez. Si usted no quiere creer en Dios, no crea en Dios. Nadie te va a obligar. Pero ya Dios se adelantó a la ciencia y a los llamados sabios. Y dijo, y quedó escrito, dice el sabio, el inteligente, el intelectual, ¿no? El que se cree que lo sabe todo. Dice el sabio en su corazón, Dios no existe. Entonces se hace un ateo. Por lo menos hágase un agnóstico, que el agnóstico dice, pues como no puedo probar a Dios, pues no creo que Dios existe porque no lo puedo probar, pero tampoco dice que sí existe, ni tampoco dice que no existe, sino que se queda en el punto medio. No, pero Dios no quiere que ni seas agnóstico, y menos que seas un ateo, ¿no? Porque Dios ha determinado, ¿no? Que el hombre necesita salvación. Él ha determinado que no quiere que perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Por ahí está el mayor problema, como siempre hemos hablado. Nos cuesta no aceptar nuestra condición, y menos si alguien, y viene de un hombre, es que juzgan porque ¿y quién es ese para hablar de esa manera? Porque en otro tiempo quizás esa persona actuaba muy diferente, pero ese es el asunto, ¿no? Que el apóstol Pablo, San Pablo, actuaba de una manera muy diferente, ¿no? Estaba ahí cuando asesinaron a Esteban, un evangelista, ¿no? Y Pablo dio consentimiento, Saulo de Tarso, él siempre tuvo remordimiento por el asesinato, aunque fue un asesinato corporativo, pudiéramos decir, porque fueron muchas piedras, pero cada una de esas piedras que diferentes personas
tiraron, lanzaron. Se dice que Pablo aguantó, sujetó la ropa de Esteban en lo que lo mataban, ¿no? Pero en fin, ahí quedó el cuerpo sin vida. Moisés, ¿no? Tuvo un problema en Egipto y en un momento de defensa no propia, la defensa la hizo en contra o a favor de sus hermanos, ¿no? Entonces le quitó la vida a un egipcio y eso le costó muy caro. Lo marcaron para sentenciarlo y para hacerle juicio, el faraón. Entonces él tuvo que huir de Egipto a causa de esas cosas. Es como Jesús dijo, el que se crea estar limpio, pues mire, tire la primera piedra. Pero la diferencia es esta, ¿no? Que un día ocurrió un milagro en la vida de Moisés. Un día ocurrió un milagro en la vida de San Pablo, ¿no? De Saulo. Y entonces Dios hace borrón y cuenta nuevas. Un día Dios vino a mi vida, ¿no? Hizo borrón y cuenta nuevas. El asunto es que no vamos a juzgar porque sabemos de dónde hemos venido, ¿no? No vamos a juzgar porque sabemos en quién hemos creído. Le dejamos el juicio al Señor. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de nacer de nuevo. Y ese es parte del mensaje. No, hay que nacer del agua y del espíritu. Y es muy sencillo. Estos objetivos los hemos ido logrando, ¿no? A través del ministerio y desde el 2020 lo que estamos haciendo en este lugar desde la Zucca, desde Radio Zucca, mientras podamos salir al aire. Y lo demás, mientras podamos seguir transmitiendo por estos medios, hasta donde el Señor nos dé la luz verde para hacerlo, como se dice, pero sin empujar a nadie. Lo único es que no podemos tratar de endulzar la palabra de Dios y de aconsejar a alguien, está bien, haz como quieras y vive tu vida, pero la realidad es otra. Está determinado al hombre morir. Tendrás que darle cuentas a Dios y cuando estés delante de Dios, será entonces demasiado tarde para hacer lo que necesitabas hacer. Dios dice buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Y no es cuestión de que alguien te transfiera esta salvación religiosamente, porque tus padres o tus abuelos o tus familiares cercanos y parientes lejanos, porque ellos hicieron caso al llamado de Dios. Pero si tú no lo has hecho, cuando llegue ese momento, entonces, si no has hecho lo que ellos hicieron, y quizás tantas veces te dijeron, pero tú cerraste las puertas de tu corazón, ellos entrarán y tú te quedarás afuera y te perderás. Y claro, humanamente hablando, dirán como decía Tomás, ver para creer. Pero en estas cosas no podemos, otra vez, repito, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la justificación solamente viene por un hombre, ¿no? Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra salvación, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Dios lo dijo y lo estableció tan claro, ¿no? Dependemos del Espíritu Santo, por eso es que tenemos que nacer de nuevo del agua, el lavado de la palabra, no la ley, no los judíos le llaman la Torá, lo que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, pero luego le añadió los profetas, ¿no? Los salmos, y hay un compendio de libros que todos nos muestran la salvación y el camino a la restauración a través del único Mesías verdadero, que es el Hijo de Dios, Jesús el Nazareno. Entonces no podemos evadir esas cosas. Y aún cuando le dijeron los discípulos a Jesús, enséñanos a orar, Jesús no pudo decirlo de una manera más práctica y simple y sencilla. Le dijo, recuerda que es asunto de orarle al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, pero lo que todo esto significa es plantar, establecer su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Dios. Y eso conlleva al Dios Padre, al Dios Hijo
y al Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Entonces, eso es algo que muchos tendrán que rendirse a la fe, porque esto no se puede explicar científicamente, pero Dios es uno. Pero Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. He ahí el misterio de esta triunidad, ¿no? Entonces Jesús lo dijo, yo necesito subir para que otra persona descienda. ¿Y quién es esa otra persona que descendió? La persona del Espíritu Santo. Entonces, como le dicen los judíos, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Dios lo hizo de tal manera que recordaran a Moisés, pero este es mayor que Moisés, pero ocurrió en el mismo día, en otro monte. Allá ocurrió en el monte Sinaí, en Saudi Arabia, ¿no? Y acá ocurrió en el monte Sión, ahí en Jerusalén, en el aposento alto. Pero ocurrió lo mismo, la ley escrita en tablas de piedra y luego vendría a ser escritas en las tablas de nuestro corazón. Esa fe, esa palabra de Dios tiene que nacer. Tenemos que nacer de esa palabra y luego, de la misma manera que Moisés habló del Espíritu de Dios y el fuego se manifestó en el monte Sinaí, Moisés bendijo a Jacob, bendijo las tribus diciéndole, no, la ley de fuego estará sobre ustedes, la ley de fuego que viene de la mano derecha, ¿no? Esa ley de fuego es el bautismo en fuego que habló Juan el Bautista estando en su ministerio alrededor del río Jordán. Este que viene detrás de mí, que yo no soy digno de desatar los lazos, los cordones de su calzado, este os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, por eso es que la palabra nos recuerda eso. Y el día de Pentecostés, en el aposento alto, sobre los que estaban allí sentados, sobre sus cabezas, aparecieron lenguas de fuego repartidas. Es el mismo fuego. Por eso cuando Él nos bautiza, sentimos entonces estos ríos de agua viva. Y se cumple la palabra de Dios en nosotros. Lámpara a mis pies es tu palabra, lámpara y lumbrera en tu camino. Eso no solamente es una lámpara para que la tengamos ahí de adorno, tiene que tener aceite y tiene que estar encendida, porque si no estuviera encendida, ¿cómo va a ser una lumbrera, no? Luz, o es lámpara encendida. Entonces, eso Él lo utilizó como referencia. Hasta hizo unas parábolas, unas historias semejantes a la verdad. Dentro de la verdad o dentro de las parábolas hay una verdad establecida, pero Él utiliza las palabras para el que tenga oídos. Oiga lo que el Espíritu Santo, porque no es algo académico, no es por cuánto tú sabes, no es por cuánto conocimiento tú puedas tener. Esto no vale en realidad, esto ayuda, pero para que todo el mundo pueda ser salvo, desde el mayor hasta el menor, desde el que más tiene hasta que el menos tiene, desde el más que se dice que sabe y el que no ha tenido la oportunidad de acumular conocimiento, ¿no? O en las instituciones, todo aquel que quiera entender esto, que quiera salvarse, lo puede hacer, pero necesita nacer del agua y del Espíritu. Cuando el Espíritu, el fuego de Dios viene sobre ti y te bautiza con Espíritu Santo y fuego, el Señor está a la mano derecha del Padre. Esa ley viene del Señor que está sentado a la diestra. El único que nos puede bautizar con Espíritu Santo y fuego es Jesús de Nazaret. Cuando Él hace eso, sentimos esos ríos de agua viva. Bendito sea el nombre de Dios. Nada más de pensarlo, lo podemos sentir porque ya Él está dentro de nosotros. Somos vasos de barro en las manos del alfarero. Y entonces hablamos un lenguaje, una glosalía, que no es de la tierra. Esa glosalía no viene de Babel. Es necesario entender esto, porque la señal, el sello eficaz,
Y esto es necesario que como niños lo recibamos. Es como el maná que cayó del cielo. No se podía controlar, no se podía fabricar en la panadería de los hebreos. No tenía que ser algo aceptado por la fe y luego ser obedientes a lo que Moisés les dijo. Les dio las instrucciones de cómo trabajar con este maná. ¿Qué es maná? Que cayó del cielo. ¿Qué es esto, no? Pues ahí estaba. Entonces el Espíritu Santo viene inicialmente para bautizarte, para sellarte y te hace hablar, te da esa oportunidad para que abras tu boca. Tienes que abrir tu boca, tienes que usar tu lengua, por decirlo así, para que salga ese balbuceo, como le llaman algunos. En Isaías hay una escritura que dice, en lenguas de tartamudos, ¿no? En balbuceos, le hablaré a este pueblo y ni aún así creerán. Porque las lenguas también son como señal, dice el apóstol Pablo. Pero entendamos esto, que sí hay glosalía, sí hay interpretación, hay mensajes en glosalía, hay interpretación de la glosalía y todo esto, y eso son dones que Dios ha dado, porque todos esos dones salieron de Babel, no para que la sociedad y la humanidad pudiera dividirse por toda la tierra y que se formaran las diferentes naciones hasta el día de hoy. Pero la señal inicial, otra vez como el maná que cayó del cielo, son las lenguas angélicas. Está en el griego, lenguas angélicas, o le llamamos lenguas angelicales. Quiere decir que estas lenguas son únicas, es un lenguaje exclusivo que Dios te ha dado. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice la Escritura que el que habla en esas lenguas angélicas habla misterios. Nadie puede interceptar esto, nadie puede interpretar esto. Y cuando tú hablas en ese idioma espiritual que tú mismo no entiendes, te estás edificando. Esto es lo grande de todo esto, ¿no? Que al tú hablarlas de alguna manera que ni tú sabes, te estás siendo edificado. De algo en algún área te ayudó el Señor, en algún área pasó algo que el único Dios, el Dios de la eternidad, que todo lo sabe. Recuerda que Dios está en pasado, presente y futuro, todo simultáneamente al mismo tiempo. Dios desde el principio hizo el final. Dios lo está viendo todo. Qué mejor que dejarlo todo en las manos del Dios eterno, nuestro Padre eterno, no el que le dijo a Moisés, ve y dile a Faraón, yo soy el que soy, te envía, deja mi pueblo ir, camino de 3 días al desierto, ¿no? Entonces ese es el mensaje, y por eso, como la sociedad esto no le agrada, y los que dudan, los que son como aquel incrédulo Tomás, ¿no? Entonces siempre ponen la duda y no quieren abrir sus oídos. Y recuerda, no hay nada que podemos hacer porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay nada que ni yo puedo hacer ni nadie puede hacer. Todo está en tus manos. La pelota está, como dicen, en el court de tu lado, ¿no? En la parte del tablero donde tú estás sentado en la mesa. No hay nada que yo pueda hacer ya. He hablado esta palabra y tú si quieres la recibes, si no quieres cambias el canal, si no quieres te tapas los oídos, si no quieres puedes hacer tantas cosas, pero tengo que decirte que está determinado al hombre, al ser humano, venir en cierto momento que solo Dios conoce, donde el ser humano estará delante de Dios y no habrá una segunda oportunidad. Lo que hiciste o lo que dejaste de hacer marcará tu eternidad. Entonces, recuerda esas palabras, no porque yo te las diga, yo le digo a la gente, vuelva a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero lo digo en este contexto, ¿no? Que hay que nacer de nuevo. Lo digo para aquellos que no habían recibido el bautismo en fuego y por fin creyeron que había algo más y le dijeron a Jesús de Nazaret, ¿sabe qué? Bautízame, yo quiero eso. Porque todo lo que Dios da es bueno, yo quiero y no me importa hablar en lenguas angelicales, no me importa. Y cuando lo reciben, entonces es el momento para comenzar a leer la Biblia otra vez, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque la suma de su palabra, toda ella,
Es y seguirá siendo siempre la verdad. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. So, come de la palabra de Dios para que puedas comer para vida eterna. Bebe, no, bebe del fruto de la vid de Dios. Bebe del Espíritu Santo, pudiéramos decir, para que bebas para vida eterna. Jesús lo dijo en la fiesta de tabernáculos, al final, al último gran día de la fiesta de Sukkot. Él lo dijo: el que tenga sed, es más, les digo gratuitamente, venga y tome de esta agua que yo les voy a dar, no, y no tendrán sed jamás. La verdad vino a ti y la verdad se quedó en ti. Y de su interior saltarán ríos o brotarán ríos que saltan para la vida eterna, porque Dios tiene una vida eterna para nosotros, ¿no? Es cierto, predicamos el milenio. Yo predico aquí por estos medios el reino, porque es lo que viene ya, la semana 70. ¿Cuántas veces les he hablado aquí de la semana 70? Cómo esto se va a desarrollar, ¿no? 7 años literales dividida por la mitad. Y todo lo que esto conlleva, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un mapa, hay unas coordenadas, hay una brújula, hay un compás que siempre apunta al norte de Dios. Es necesario que antes que se cierren las puertas, tú le des la oportunidad a Dios de que hable a tu vida, de que te hable en sueños, en visiones, como Él quiera hablarte. Él le dijo a los discípulos: orad de esta manera, no establece mi nombre. Él quiere que creas y que establezcas su nombre, Yahweh, Jehová, el Dios de Israel. Venga, Señor, entonces tu reino. Él quiere que establezcas su nombre para que su reino sea establecido. Mira cómo trabaja esto. Establece, planta el nombre de Dios, y eso hace que su reino venga tu reino. Y entonces, ¿qué dice después? Y hágase tu voluntad. So, planta el nombre de Dios, vas a establecer su reino venidero que está a las puertas, y entonces se podrá hacer su voluntad. No son estos gobiernos que tenemos fatuosos, estos gobiernos que tenemos hoy en día, que se venden al diablo, se venden al mundo, se venden a las riquezas, al mamón, se vende a todo lo que la carne quiera, el vicio, lo que sea, y desenfrenadamente, ¿no? Dejan que el cuerpo haga lo que quiera y gozarse, porque dice el necio en su corazón: no hay Dios. So, después que muera, dicen ellos, pues acabó todo. Bendito sea Dios, si uno pudiera, ¿no? Pero no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Esa luz tú la tienes que encender, esa luz inicial, porque luego que pases por el umbral de la muerte, se va a encender una luz, pero va a ser una luz, como decía el comercial, una luz acusadora, ¿no? Y será demasiado tarde. ¿Cómo es posible, después que tuviste la oportunidad de recibir la gracia, que es favor inmerecido? No te costaba nada. Bueno, te costaba resistir con tu propia carne, ¿no? Y eso es posible vencer eso, ¿no? Porque una vez hemos cruzado al lado de Dios, si consideráramos lo que quedó atrás, nos damos cuenta que somos más que vencedores, que pudimos vencer, y que lo que hacíamos antes ya no nos apetece. Podemos ser tentados, pero no de una manera en que dejemos lo que Dios nos ha dado por arrastrarnos al pasado en el cual vivíamos, ¿no? Como el perro que regresa a su vómito, ¿no? No podemos considerar eso ya más, porque es mayor el que está en nosotros. De eso es que necesitamos. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y todo lo demás, buscad primeramente el reino de Dios. Recordad, planta su nombre. No hay otro nombre. Entonces estarás plantando su reino, y al plantar su reino, Él podrá hacer entonces su voluntad. Y de lo demás dice: y danos el pan nuestro de cada día. Amén. Y vamos a vivir de una manera razonable para Dios, porque hemos recibido de la justicia de Dios. No le hagas a nadie, oye,
no le hagas a nadie lo que no quieres ni te gusta que te hagan a ti. Pero por amor a Dios, abre tus ojos y tu corazón a la palabra del Espíritu Santo que te está hablando y no dejará de hablarte mientras Dios pueda ser hallado. Esa palabra te va a alcanzar, pero si tú no abres la puerta, Dios no entrará. Y en el libro de Apocalipsis dice el Señor a una de las iglesias, a la iglesia de la Odisea, si no me equivoco, al final son 7 iglesias en Asia Menor, que Dios le dejó ciertos mensajes específicos, pero estas 7 iglesias de Asia Menor estaban hablando a través de toda la historia en los últimos 2000 años, ¿no? Es como la semana 70, una vez comienza la grande tribulación, en los últimos 3 años y medio de esa semana todo comienza a ocurrir simultáneamente, pero va creciendo en intensidad de los sellos, las copas y dice la palabra, las copas, los sellos, las trompetas, perdón, los sellos, las trompetas y las copas. Y va aumentando en intensidad, pero está ocurriendo ya simultáneamente cuando se abre el primer sello, no va camino, no a que se abran todos los sellos y luego regresa otra vez a la mitad de esa semana, ¿no? Lo que llamamos una convergencia, ¿no? En las profecías de Dios, ¿no? Y podemos ver la intensidad de los sellos, la intensidad de las trompetas y la intensidad de las copas de la ira, hasta que la última línea de las copas llega a Armagedón y entonces Jesús vendrá. Tenemos todo esto ya bien trazado, todo lo que necesitamos saber para poder escapar de la ira venidera, porque Dios no quiere juzgarnos a nosotros, aunque el juicio comienza por la casa de Dios. Si nosotros tememos a Dios y le somos obedientes y utilizamos esta oración que Dios nos dio en el Padre Nuestro, efectivamente nosotros no nos vamos a creer mejor que nadie, pero tampoco vamos a querer hacerle a nadie lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Y si le faltamos a alguien, le vamos a pedir perdón. Nos nace en nosotros el arrepentimiento, nos hace en nosotros pedirle disculpas, nos hace en nosotros no perdonar, no, y dejar que otro crezca mientras nosotros quizás estemos menguando, como se dice, ¿no? Entonces Dios es justo y Dios es el que se lleva toda la gloria y toda la honra. En ningún momento ningún cristiano debe de estar gloriándose de lo que no le pertenece a él. Todo le pertenece a Dios. Y cuando tenemos en abundancia, amén, y sabemos distribuirlo conforme a los propósitos de Dios. Pero cuando andamos en escasez, amén, entonces nos conformamos porque sabemos que no hemos visto un justo desamparado ni su descendencia que ande pidiendo y rogando migajas de pan por ahí, ¿no? Entonces Dios sabe, entonces es confiar en Dios. Entonces estos objetivos se han ido cumpliendo, el de la radio, el de la azúcar, el de este lugar, el de la transmisión por diferentes plataformas y finalmente a mi derecha aquí podemos ver, tengo 2 cámaras y he añadido la otra cámara para apuntar hacia aquí. Esto que está aquí, si puedes, se ve en una de las cámaras, ¿no? Es una estufa, es una chimenea portable, como se dice, ¿no? Y no sabía, a la verdad, cómo lo iba a hacer. Y estuve pensando, estuve tratando de inventármelas, ¿no? Yo voy a veces al Home Depot, voy al Lowe's y a veces les digo, había un programa de televisión de uno que se llamaba MacGyver, ¿no? Que tenía un automóvil y hacía las cosas y se las inventaba siempre. No sé si es el del automóvil, pero su nombre seguro era MacGyver. Entonces les digo, estoy tratando de hacer un MacGyver aquí. Y ya me entienden. Dice, ok, estás tratando de inventar algo. Conseguí esta estufa que es una... acepta madera. Ahí adentro tiene 3 leños de madera de pino. Y entonces tenía que inventármelas, cómo sacar la chimenea hacia afuera para que saliera el humo.
y que fuera algo que si vinieran los bomberos por ahí a mirar lo que yo tengo aquí, ya lo han hecho, y venga, yo le puedo decir, mira, nada de lo que está ahí, todo está hecho conforme a las instrucciones. El papel de aluminio que usé es de alta calidad y todo está hecho a los codos. Lo único que me falta es el cap, el sombrerito de arriba de la chimenea. Si sale para afuera, tiré una foto hace unos días atrás donde se ve la chimenea hasta arriba. Y esa chimenea la puedo sacar esta noche cuando me vaya, la desconecto ahí y guardo esa chimenea aquí y lo demás se queda aquí adentro. Pero ya la eché a andar y pude prender. Ahora necesito los tipos de encendedores que vienen, starters, que le llaman, creo, para poder echar a andar esa leña que se quede prendida. Y ya vi que el humo sale como debe de salir afuera. Son objetivos que he logrado, que algunos dirían, estás loco, ¿no? Recuerdo, ¿no? Alguien utilizó un dicho por ahí de algún escritor, que los locos son difíciles de entender y los solitarios también. Es que nadie les hace caso, pero si venimos a ver lo que le hicieron a Juan el Bautista, ¿no? Jesús salió por él. ¿Qué vinieron a ver? Una persona bien vestida, uh, y él le dijo, esos están en los lugares de importancia, ¿no? En las casas reales. ¿Qué vinieron a ver? ¿Qué estaban buscando, no? Entonces, el hombre estaba en el desierto, comía langostas y miel de abeja, ¿no? Y esa era su dieta preferida. Pero lo que impactó mi vida fue lo que él dijo, una voz que clama en el desierto. Pero no fue Juan el Bautista necesariamente, fue Isaías el que profetizó esto, una voz que clama en el desierto. Y entendemos, porque a otro profeta Dios le dijo, mira, ve y háblales, pero recuerda esto, que se conviertan ellos a ti. Tú los puedes escuchar, pero ya tú tienes la verdad. Que se conviertan ellos a ti, pero tú jamás te conviertas a ellos. Eso es difícil, porque el ego del ser humano, la competencia y la altivez, el orgullo, todas estas cosas son una barrera, un tropiezo ahí delante del micrófono, delante del ordenador, de la computadora, por donde está saliendo el sonido que llega a ti, ¿no? Por estos medios, ¿no? Y la gente pues se enoja, se siente amenazada en cierta forma. No sé de qué, porque ¿cómo podía Juan el Bautista amenazarlos? Bueno, Herodes estaba haciendo algo indebido y la palabra que habló Juan el Bautista le caló los huesos a Herodes porque él estaba viviendo con la mujer de su hermano y no era correcto que un hombre como Herodes hiciera algo. Y los reyes en aquel entonces podían tener todas las esposas que quisieran. Pero el asunto es que él se empeñó en vivir con la esposa de su hermano, ¿no? Y Juan se lo dijo, hombre, no se lo dijo para maldecirlo, sino se lo dijo para que tal vez él cambiara de proceder y no lo hizo. Pero ¿qué le costó? Le costó a Juan su cabeza. Entonces, entendamos que esta palabra no cae en tierra, jamás va a caer en tierra, ni jamás va a regresar vacía. Pero esta palabra siempre encontrará, escucha bien, resistencia. Pero esa resistencia es creada, no es parte de la palabra. Es la verdad. Como les dije, que antes había un comercial que decía una luz acusadora, ¿no? No es culpa de la luz, pero con la luz viene la revelación, ¿no? Y entonces las faltas y las fallas se pueden ver, pero no es culpa de la luz. La naturaleza de la luz es alumbrar. Los defectos están en lo que es alumbrado, ¿no? La luz me saca a relucir y los defectos se ven, pero no es culpa de la luz, es mi culpa si tengo defectos. Entonces la palabra de Dios es la verdad. El que habla la palabra de Dios, el mensajero, no es culpa de él simplemente está
hablando como una voz que clama en el desierto, y luego le tendrá que dar cuentas a Dios, especialmente si habló la palabra como dice la Escritura, o la adornó y la arregló para que les caiga mejor. No, pero es que no está en nosotros, no queda en nosotros. En nosotros está hablar esta palabra, un evangelio, un solo evangelio. ¿Cuántas cosas están haciendo las iglesias y las organizaciones, las denominaciones, instituciones, distritos y todas esas cosas? Como todo esto funciona humanamente hablando, hacen lo mejor que quieren, o que pueden, mejor dicho, pero dejan filtrar ciertas cosas con temor quizás de que la gente no responda. Pero eso no nos toca a nosotros y a cualquiera que está oyendo por ahí que tiene ministerio, institución o lo que sea. Nos toca hablar la palabra como está, no interpretarla o reinterpretarla para dárselas a ellos y permitir, por ejemplo, que se celebren fiestas de Halloween en el 31 de octubre, cambiándole el nombre, llamándole a fiesta de la cosecha, Harvest Night, y le hacen tantas cosas que el diablo y los emisarios, mejor dicho, del diablo, se reirán de esas cosas, porque cada dulce que esos niños utilizan, reciben o lo que sea, ya esos dulces están dedicados al príncipe de este mundo. Las tiendas, los negocios, así es como trabajan. Algunos dirán, no, pero dame los dulces y voy a orar en el nombre de Jesús que este dulce sea. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Punto. No. Entonces insisten, pero le van a tener que dar cuenta a Dios. Y dice, no, pero se me va a ir la gente. Y todos estos niños, ¿qué van a hacer? Porque los padres quieren que ellos practiquen esta fiestecita inocente, ¿no? Una vez al año vayan y se vistan de princesas y de reyes, ¿ve? No se están vistiendo con disfraces de obras de las tinieblas, no, pero recordad que el pecado es pecado, la intención ya está, el día y la noche que ellos decretaron está en esa fiesta. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Dice el apóstol, ¿no? A tomar agua tibia y agua caliente, tibia o fría de una misma fuente, ¿no? Entonces no podemos, o somos o no somos. ¿Qué mejor que enseñar a nuestros hijos? Mira, la historia de Halloween y todas estas cosas no le agrada a Dios. Son abominaciones. Enséñaselo como es. Abominaciones a Dios. Y de ahí todo lo que trae. Lo mismo pasa con Easter. Lo mismo pasa con la conejita de colores, con los huevitos de colores en el parque. Ahí están en las iglesias, pastores, practicando, buscando cacería de huevitos, cuando eso es abominación a Dios y tendrán que darle cuentas a Dios. Entonces, por eso es que estas cosas, algunos no quieren, se tapan los oídos, no quieren escuchar estas cosas y dicen, pero no juzguen. No estoy juzgando en este sentido. Estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Ni siquiera mencionen tus labios los nombres de estas entidades paganas, ¿no? Como es Istar y como es todas estas fiestas. Y luego tratan de buscar el significado de la palabra, de dónde viene la palabra, que si se tradujo del griego, que si hubo esto, que si hubo lo otro. Tan sencillo es darse cuenta que son obras infructuosas de las tinieblas, ¿no? La diosa digamos, de la fertilidad, le llaman, ¿no? La diosa de la fertilidad, históricamente ahí está. Y se estaba utilizando ese nombre y se estaba utilizando todo lo que esto conlleva. No practiquemos de estas obras de las tinieblas. Aún cuando celebramos la misma Navidad, tenemos que tener cuidado de no presentar una imagen divina de un Santa Claus, por ejemplo, que vaya a tomar el lugar de Jesús de Nazaret, de la obra que ocurrió en el Belén, de lo que ocurrió en esa semana cuando él nació, cómo nació, dónde nació y todo lo que ocurrió después.
hasta nuestros días. Aún en la misma Navidad tenemos que cuidarnos de no dar un mensaje equivocado. Podemos celebrar la Navidad y estas fiestas van alineadas al nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, con su historia del Belén, de lo que ocurrió en Belén, en ese lugar. Entonces, si recordamos esto, entonces los niños van a crecer y van a entender, ¿no?, que no es el viejo gordo, como le llaman a los adultos, ¿no? El Santa Claus es el jefe de ¿cómo se le diría? El paladín de la fiesta, no es el Santa Claus, no es él, no es Jesús de Nazaret. Lo demás se le añadió y puede tirar las pinceladas como quieras tirarlas, ¿no? En la historia, ¿no? Con la historia de Papá Noel y todo eso, pero tenemos que tener mucho cuidado. Por eso lo digo simplemente porque estamos llegando ya a estas fiestas. Y si hablamos de una, tenemos que hablar de todas. Pero el asunto es que quedó escrito en la palabra de Dios que tenemos que cuidarnos. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. No le pondrás tropiezo. No hay que enseñar estas cosas a nuestros hijos. Háblale y enséñales la verdad. Ese es el problema de la sociedad. Las naciones ya han perdido, no, una generación que estaba más abierta al temor de Dios. Y me temo que se está haciendo cada vez más tarde. Las naciones, las generaciones que se están desarrollando en las escuelas, en las universidades, esas generaciones cada vez están poniendo a Dios a un lado. Se les hace más difícil creer la historia bíblica, creer la historia de la creación, creer la historia de Jacob, de Israel, que él regresó a casa en el 1948, que estamos viviendo en tiempos finales. Pero así ya Jesús lo advirtió en los postreros días. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Entonces, si esos días finales no hubieran sido acortados, Dios los acortó en una semana. Esa semana de 7 años la dividió en 2 mitades. No, esa primera mitad será la última oportunidad, el último llamado, por decirlo así, y seremos transformados, seremos tomados, ¿no? Y entonces nos iremos con el Señor en las nubes, como dice. Aún esa historia no la quieren creer, pero cuando entren a la segunda mitad, que es el día de angustia de Jacob, que es la grande tribulación, entonces se desearán y dirán tantas cosas, pero será demasiado tarde, porque aún las naciones tuvieron la oportunidad durante esa grande tribulación, pero tendrían que negarse a ponerse la marca en la frente o en la mano derecha, y eso iba a ser muy difícil. Entonces, si antes no lo hicieron, ¿cómo lo van a hacer entonces después cuando les cueste la vida? ¿No? Entonces el martirio. No habrá quienes quizás lo hagan porque seguirán teniendo libre albedrío, ¿no? Y si lo hacen, morirán mártires, pero entrarán, ¿no? Se salvarán. Pero ¿por qué llegar a ese momento cuando no pueden aceptarlo hoy? Hoy es el día de salvación, porque todavía su brazo está extendido para salvarte. Es lo que quería comentar en cuanto a los objetivos, ¿no? Poco a poco las cosas se han ido poniendo en su lugar y hemos podido continuar con este ministerio de alguna manera. Aquí estamos por el favor de Dios. Y esta chimenea portátil era uno de los objetivos que quería hacer, que ni siquiera lo tenía en mente, pero de momento, como hace Dios, ¿no? Nos pone el pensamiento y lo hacemos. Y ya está hecho, ahora tengo que echarlo a andar ya para el domingo que viene, porque ya lo probé, pero necesito ahora mantener el fuego encendido, como se dice. Lo que queda en el pizarrón es porque hoy en día, yo he hablado anteriormente, he dicho que llegué a decir que quizás en estas elecciones la nación iba a responder a favor del temor de Dios. Pero sabemos los resultados hasta el día de hoy. No ocurrió así, sino que ya la generación existente está acostumbrado a lo que está haciendo sin Dios.
Entonces cada vez Dios está quedando más lejano, el temor de Dios. Entonces ah, lo que va conforme a las escrituras, pero confiamos siempre en la misericordia de Dios y llega a decir, pues quizás Dios nos da una oportunidad ahora, se verá en estas elecciones, veremos un cambio, pero no ocurrió así. Entonces queda el 2024, cuando serán las elecciones presidenciales, pero es muy posible que lo mismo que pasó ahora, pues pase después. Entonces quiere decir que volver atrás en una sociedad que ya está formada, eso es lo que está pasando. Mire, en las escuelas, en los colegios, las universidades, todo está tocado por la sociedad y por esa mente que no quiere creerle a Dios. Ya no hay lugar para la Biblia, no hay lugar para el relato bíblico, no hay lugar para el relato de la creación. Todo es algo que es conforme a como quien quiera, desee creer. Simplemente cree lo que tú quieras creer y eso eres y eso haces. Y tenemos libre albedrío. Pero la lámpara que quedó encendida para la sociedad es como si ellos mismos la hubiesen apagado, aunque no la pueden apagar en nosotros, porque ya nosotros conocemos lo que va a ocurrir, ¿no? Si nosotros quedamos firmes y no miramos hacia atrás, nuestra lámpara quedará encendida y en el momento preciso, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y entonces Dios nos quita de aquí para Él traer los juicios que quiere traer sobre esta tierra, sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, eso es algo que es inevitable. Entonces, lo único que podemos decir es que en Isaías capítulo 66, porque no quieren creer el mensaje, el evangelio, porque es cosa de niños, porque parece fábula, porque eso es anticuado, porque eso es una exclusividad. Entonces, Dios es exclusivo. Bueno, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Entonces Jesús es la puerta. Yo soy la puerta. Quien por mí entrare será salvo. Eso lo dijo Jesús, lo dice Dios, lo dice la palabra. Nosotros simplemente estamos repitiendo el mensaje, como debemos de hacerlo, sin cambiarlo. No son muchos caminos los que conducen a Roma, aunque es un dicho. No, es solo un camino que conduce a la salvación. Y es el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, como quizás no le presten atención a esas historias, quizás a ciertos eventos que fueron anunciados milagrosamente en la Biblia, quizás le den lugar a eso. En Isaías 66 se nos dice y se hace una pregunta si nacerá una nación en un día, ¿no? Refiriéndose a Jacob, refiriéndose a Israel. Jacob es el hijo pródigo que luego regresa a la casa de su padre y el padre lo recibe con sus brazos abiertos. Y eso va a ocurrir porque mirarán al que traspasaron y creerán, dice la escritura, y todo Jacob, toda Israel será salvo. Pues tenemos eso. Pero si no quieren creer el mensaje del evangelio, por lo menos que consideren esto, que es obviamente sobrenatural. Nacerá una nación en un día. ¿Qué pasó el 14 de mayo del 1948? Como ya ustedes saben, que me han escuchado. En ese día oficialmente no se declaró en reunión de las Naciones Unidas a Israel como nación oficialmente otra vez. Esa profecía de Isaías 66 tiene su cumplimiento, ¿no?, en el 1948 y quedó registrado en los anales de la historia. Pero hay algo más. En Ezequiel, otro profeta, capítulo 37, comenzando del verso 5 en adelante, creo, habla, mira unos huesos en un valle, un gran valle, y está lleno de huesos secos, muertos, huesos secos. Y la pregunta que se hace es esta: ¿esos huesos volverán a vivir?
Y de momento, ¿no? Se ve esa transformación, como esos huesos comienzan a echar tendones, piel, y de momento cobran forma, vida humana y se ponen de pie. Y el profeta sí dice, claro que sí, estos huesos volverán a vivir. Pues está hablando de lo mismo, de lo que Isaías dijo en el capítulo 66, Ezequiel lo dice en el capítulo 37. Volverá otra vez a formarse una nación que estaba muerta. Fueron resucitados. Esa es la casa de Israel, dice Ezequiel, la casa de Israel. Tenemos esto ya dado. Quizás históricamente o por curiosidad quieran decir, bueno, esto es cierto, ¿no? Israel se estableció como nación y le prestan atención. El propósito de establecer a Israel era para que estableciera el nombre de Dios. Recordad lo que Jesús les enseñó. No, establece mi nombre. Eso va a traer el reino y eso hace que mi voluntad se haga entonces como en los cielos, en la tierra. Así de sencillo, ¿no? Pero Israel pues se envolvió tanto en sus negocios que también puso a Dios a un lado. Y cuando viene el Mesías tiene que decir a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Y tendrían que esperar al final de los tiempos, ¿no? Al día de angustia de Jacob. ¿Me está siguiendo? Pero hay algo más y con esto vamos a concluir porque ya, bueno, ese reloj que está ahí, no puedo confiar porque tengo que cambiarle las pilas. Pero tengo aquí el ordenador 8:42 hora montañas. Estoy llegando ya al final de esta transmisión. Entonces, hay algo más que quería mostrarles. En Daniel, el profeta, cuando hablo de Daniel, hablamos de leerlo en conjunto con el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, ¿no? Además de los otros profetas, ¿no? Hay algo aquí en el capítulo 12 de Daniel, les había dicho, y lo tengo en el pizarrón para que usted lo anote y luego con tiempo usted lea estas cosas y recuerde, no soy yo, el Espíritu Santo te va a recordar y te va a traer todo esto. Y quizás te hable en sueños, en visiones de la noche, como me pasó a mí en Tampa, Florida, en el 1981. Y de ahí para acá todo es historia. El capítulo 12 de Daniel, y aquí es algo porque veneramos, en cierta manera nos enseñaron a venerar a los ángeles, a Gabriel y Miguel. Miguel es un arcángel, o sea que tiene una jerarquía mayor que la de un ángel, es un arcángel. Miguel, hasta estudié en un colegio que se le dio el nombre, llevaba el nombre de San Miguel, le pusieron el nombre al colegio San Miguel, no en Utuado, Puerto Rico, de donde soy oriundo. Pero aquí habla claramente, el capítulo 12, se levantará Miguel, esto lo da Dios, ¿ok? Esto no lo establecieron ni los católicos, ni yo, ni nadie. Esto lo establece la Biblia en el capítulo 12 de Daniel. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Qué pueblo? Jacob, Israel. ¿Ok? Y será tiempo de angustia. De ahí que se le llama el día de angustia de Jacob. Recuerde la semana 70, la última mitad es el día de angustia. 3 años y medio, 42 meses. Un tiempo, tiempos y medio tiempo, como le quiera llamar. Suma 3 años y medio, ¿no? La mitad de esa semana de 7 años. Ok. Tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Cuál pueblo? Jacob, Israel, ¿no? Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Se acuerdan el dilema de Moisés con el pueblo y borrar el nombre? ¿No? Y Dios le dijo a Moisés, tranquilo Moisés, eso me toca a mí. Eso a ti te toca creer. Tú crees en el Señor Jesucristo. Y en el libro de Apocalipsis dice que si tú eres obediente, ¿no? Y le haces caso a Jesús, ¿no? Porque tienes libre albedrío, Él se cuidará de no borrar tu nombre del libro de la vida. Pero tiene un if. Tienes que creerle, tienes que obedecerle. Por cuanto has guardado, por ejemplo, la palabra de mi paciencia, dice Jesús. Por cuanto no has negado mi nombre. Otra vez el asunto del nombre. Entonces dice él,
yo también te confesaré delante de mi Padre y de los ángeles que están con mi Padre. Tenemos las de ganar. En realidad, si somos obedientes y dejamos que Dios haga en nosotros como Él quiere, que nuestra lámpara no esté apagada, no tengamos un mechón que está humeando nada más. No, si le has creído a Dios, que encienda tu lámpara. David cantó sobre esto, hizo cánticos sobre esto. Enciende mi lámpara, oh Señor. Entonces, que tu lámpara esté encendida con aceite, o sea, que hayas recibido la llenura del Espíritu Santo para que tu lámpara quede con aceite, porque la hora difícil ya está por comenzar y vendrá la noche, el grito de la medianoche, y entonces será demasiado tarde. Hoy es el día que necesitas tener tu lámpara llena de aceite. Entonces pídele al Señor, si no lo has hecho, que te bautice con Espíritu Santo y fuego. Pero ¿cómo lo voy a saber? Lo vas a saber porque vas a hablar en un lenguaje angelical, ¿no? Y entonces tu vida, la perspectiva de tu vida cambiará totalmente. Sigues siendo libre, sigues teniendo libre albedrío, pero ya verás la luz que sacó a relucir lo que tú nunca pudiste sacar de tu vida. Él lo sacó a relucir y entonces te ha dicho, yo hago borrón y cuenta nueva. No importa lo que hayas hecho, no importa, yo te perdono y escribo tu nombre en el libro de la vida. Bendito sea Dios. Entonces, amados, si podemos creer esto como niños, ese es el dilema, que Él lo dice también, tenéis que ser como niños para poder entrar en mi reino. Entonces, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, algo extraordinario va a pasar aquí, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué quiere decir? Que primero viene Jesús y Jesús de Nazaret, establece su reino milenial en esta tierra. Ese es el primer reino. Pero luego de ese primer reino, Él le entregará todo al Padre. Entonces descenderá la nueva Jerusalén y hará todas las cosas nuevas, una nueva creación, cielos nuevos, Apocalipsis 21, cielos nuevos y tierra nueva, el árbol de vida, el río de Dios, las calles de oro, el mar de cristal, no la ciudad dorada. Todo eso lo tiene reservado el Señor entonces para cuando los libros sean abiertos. Primero, ¿no? Recuerdo cuando estuve en Grecia, hay un lugar donde hay escombros de arqueología y hay una parte donde hay lo que se llama un lugar como una tarima, donde se colocaban los que iban a hablar un discurso o a juzgar como si fuera una corte legal, ¿no? El juez. Se le llama en griego el bema, B-E-M-A, el bema. Jesús de Nazaret va a estar en un bema. Cuando ocurra la transformación que nos va a levantar en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y tendremos que estar delante de Él antes de entrar al milenio, o lo hace justo antes de entrar al milenio. En el momento que lo hace, el Señor no se dice, pero lo va a hacer Jesús. Primeramente, ese se le llama el bema de Cristo, ¿no? El tribunal de Cristo, le dicen otros, ¿no? En los restos arqueológicos pude ver, le saqué algunas fotos, ¿no? A lo que es un bema. No es simplemente como una tarima, ¿no? Pero dice la Biblia que al final del milenio, después de los cielos nuevos y la tierra nueva, en ese momento en que Dios el Padre posiblemente haga otra creación, un universo en un instante, para Dios no hay nada imposible, ¿no? Dios dice que va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Eso dalo por hecho. Se van a reunir otra vez las multitudes, ¿no? Y esos que estaban muertos resucitarán. ¿Por qué? Porque los libros serán abiertos, ¿no? Y entonces, aquellos que creyeron, cuyos nombres estaban inscritos en el libro de la vida anteriormente, ¿no? Ellos podrán entrar
¿no? En la eternidad con el Padre. Pero los demás, cuyos nombres no aparecieron inscritos en el libro de la vida, serán lanzados a un lago de fuego, a un lugar de tormento eternamente y para siempre. Eso nos damos cuenta de que llega un momento que lo que comienza en Isaías 66, ¿no? Nacerá una nación en un día. Los huesos secos cobraron vida. Va a concluir en la salvación para el pueblo de Jacob, de Israel. Y el arcángel Miguel tiene que ver con todo esto. Y se nos dice entonces en el libro de Apocalipsis, y con esto sí que vamos a concluir ya, en el libro de Apocalipsis, creo que es, bueno, vamos a ver cómo llegamos ahí, si lo tengo marcado. ¿Qué es lo que dice aquí en el libro de Apocalipsis? Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, el asunto es que aparece una gran guerra en los cielos. A la mitad de la semana ocurre una guerra galáctica, le he llamado yo, donde otra vez el arcángel Gabriel y sus ángeles luchan contra el dragón, la serpiente antigua, y sus ángeles. Y obviamente el arcángel Miguel, perdón, si dije Gabriel, Miguel, él vence con sus ángeles, y el dragón, la serpiente antigua, es lanzada a esta tierra. Y ya hemos hablado de esto en la segunda mitad, que es la grande tribulación. Ahí estará el dragón trabajando en esa trilogía satánica, pudiéramos decir, de el dragón, el anticristo y el falso profeta. Esos tres, anticristo y falso profeta. Pero no vamos a entrar en esto ahora. Pero ya hemos hablado de esto. En ese momento, el arcángel Miguel lanza a la tierra, empuja por la fuerza al dragón y a los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y ese es el final de los tiempos de las naciones de la tierra como están hoy, ¿no? Y eso ocurrirá en la segunda mitad de la grande, o sea, en la segunda mitad de la semana 70, que viene a ser la grande tribulación. Entonces, podemos conectar todo esto, que Daniel ya está, el profeta, ya está hablando del arcángel Miguel, que es el príncipe del pueblo de Israel, de Jacob. Pero vuelve otra vez a relucir el nombre del arcángel Miguel, otra vez en los cielos, en ese combate, en esa guerra galáctica, como yo le llamo, que va a ocurrir y va a lanzar a esta tierra, ¿no? Al querubín caído y a sus ángeles. Si alguna persona, por ejemplo, dijera, bueno, pues todo esto hay que considerarlo porque históricamente sabemos, ¿no? En la arqueología se han descubierto muchas cosas sobre el templo de los judíos, de la historia bíblica, cosas que todavía están tratando de descifrar, ¿no? Y quizás considere que lo que ocurrió el 14 de mayo del 1948 no fue una casualidad, que los profetas hablaron, Isaías 66, Ezequiel 37, hablaron de esto. Daniel en el capítulo 12 habló del arcángel Miguel como príncipe del pueblo de Jacob, de Israel. Israel está ahí, están esperando esa última semana, la semana 70. Ya podemos cerrar este círculo, ¿no? Que Daniel menciona al arcángel Miguel y luego, ¿no? Dentro de la semana 70, a la mitad de esa semana, a los 3 años y medio, usted se acordará de los 2 testigos, los 2 olivos, que ellos ministrarán por 42 veces. Luego, el arcángel Miguel echa fuera del cielo a la serpiente antigua, al dragón, al querubín caído y a sus ángeles en esta tierra, literalmente. Ya nosotros no vamos a estar aquí.
Entonces entendamos que ahí se cierra esto otra vez con el arcángel Miguel. So, dele lugar a esto, a este relato, porque esto es algo que se necesita una precisión demasiado exacta para que todas estas profecías se cumplan al pie de la letra. Y hay cantidad de profecías, ¿no?, que se nos han dejado en la escritura, que se cumplieron ya, pero estas son las que nos hablan con mayor fuerza en nuestros días. ¿Por qué? Porque ahí está Israel tratando de sobrevivir, ¿no?, contra sus enemigos, Irán y todo lo que está ocurriendo alrededor de Israel. Caerán, dice el Señor, y no se levantarán. Lo que está pasando con Hamas, con Hezbollah, con los palestinos que quieren que Israel salga de esa tierra que ellos le llaman, que la tomaron por la fuerza. Ya esa tierra se la dio Dios a los judíos, se la dio a Israel, a Jacob, se la dio la tierra de Canaán, se la dio Dios por heredad, ¿no? Entonces está de más estos argumentos, no le pertenece porque ya Dios lo dijo. Es más, Dios dijo que la tierra no iba a poder ser dividida y dársela a las naciones de la tierra. Eso no iba a pasar. ¿Por qué? Porque Dios determinó un tiempo con las 70 semanas que Él determinó para tratar con Jacob. Y hemos llegado a esos tiempos finales, la última semana, la semana 70, y ya el comienzo del regreso del hijo pródigo ya se manifestó el 14 de mayo, digo otra vez, ¿no?, del 1948 hasta el día de hoy. So, estamos más cerca de lo que muchos piensan y estamos al borde, ¿no?, de que se cumplan otras profecías en la Europa, en la región geográfica del antiguo imperio romano, donde están esos 10 dedos de los pies, al borde de otra guerra mundial. Son las cosas no van bien. Y encima de todo eso, nuestra nación, que debe de ser lumbrera, ¿no?, a las demás naciones de la tierra, nuestra nación, la más poderosa y bendecida de la tierra hasta ahora, le ha dado las espaldas a Dios y ha dejado pasar esta oportunidad la sociedad para considerar los caminos de Dios e insisten en seguir lo que estaban haciendo, llamando lo bueno malo y lo malo bueno. O sea que cuando aceptan la abominación y todos los cambios que están haciendo es porque han rechazado el consejo de Dios. So, quizás ocurra algo a favor, ¿no?, de la nación que teme a Dios en las siguientes elecciones en el 2024. Pero no podemos decir, ya vemos lo que pasó en estos días. So, es bien difícil argumentar para lo que pueda pasar en el 2024. Pero sabemos en quién hemos creído, sabemos lo que está ocurriendo en ese sentido, porque tenemos la Biblia. No lo sabemos de otra manera. Es la Biblia, la palabra de Dios, la que nos enseña y nos revela estas cosas a la luz del Espíritu Santo de Dios. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente y gracias por darme el tiempo, ¿no?, y escuchar en largometraje, como se dice, estos mensajes que estamos hablando desde este lugar, desde el azúcar, una vez más. Así que será hasta la próxima. Que Dios les siga bendiciendo.